Buen día compañeros, yo les voy a hablar acerca de la teoría de asociación diferencial y la teoría del etiquetamiento o de labeling approach. Primero voy a empezar hablándoles acerca de lo que es la teoría de asociación diferencial. Esta teoría fue desarrollada por Sutherland y Donald Creasy, que según estos autores, la criminalidad se explica mediante un conflicto cultural que nace en una sociedad contaminada por clases desiguales, donde el sujeto tiende a asociarse más a una que a otra, siendo esto un proceso normal de adhesión a grupos. Ahora bien, según Pérez Pinzón y Pérez Castro explican esta teoría según las siguientes bases: que el comportamiento criminal o conducta es aprendido, por lo tanto no es heredado, que se aprende en interacción con otros sujetos mediante la comunicación, que la parte principal del aprendizaje, cuando se adquiere la conducta criminal, se realiza dentro de estos grupos eh, personales más íntimos y por lo general adquieren modos de comportamiento como impulsos, racionalizaciones y actitudes. Y por último, que los contactos diferenciales pueden ser diversos en cuanto a su intensidad, duración, frecuencia y prioridad. Ahora les voy a hablar acerca del etiquetamiento o labeling approach. Esta teoría del etiquetado estudia como la autoidentidad. Ahora les voy a hablar acerca del etiquetamiento o labeling approach. Esta teoría del etiquetado estudia cómo la autoidentidad y el comportamiento de individuos pueden ser determinados o influenciados por los términos que se usan para describirlos o clasificarlos. Esta teoría se ha vuelto importante y ha conquistado un espacio destacado como una de las teorías más productivas acerca de la desviación. Muy bien, hablaremos acerca de las teorías del conflicto. En oposición a las ideas funcionalistas, se elaboró el modelo conflictivo, el cual percibió a la sociedad como un campo dividido por los intereses opuestos y en conflicto. La dinámica del conflicto se presenta por el dominio de algunos respecto a otros, lo que se traduce en mecanismos de coerción y de criminalidad. Eh, la criminalidad es constituida por quien tiene el poder para imponerlo como tal. Al poder se contraponen los excluidos, lo que genera el conflicto. La teoría comprende de tres suborientaciones, las cuales son la teoría del conflicto social, la teoría del conflicto cultural y la teoría de conflictuales con orientación marxista. En la teoría de conflicto cultural, Donald Duff, en su obra publicada en 1956, sostuvo que la criminalidad es producto de la contradicción de intereses entre los valores impuestos y la conducta real de los individuos permanecientes a una sociedad. En la teoría social fue muy dada dentro de los años 60 y 70. Muchos investigadores resaltaron sobre la desigualdad social, determinando que el delito era producto de los conflictos que se producían dentro de la sociedad debido a la existencia de numerosos grupos sociales respecto a sus códigos y los valores. Y por último, las teorías conflictuales de orientación marxista comprende el conjunto de teorías denominadas críticas radicales o de nueva criminología, las cuales, tomando como referencia el pensamiento de Marx, consideraron al crimen como función de las relaciones de producción de la sociedad capitalista. La criminología crítica. La criminología crítica es todo aquel movimiento que se caracteriza o tiene su esencia en romper con la criminología antigua o la criminología tradicional o positivista. De igual forma, es decir, que es aquella que predica la desviación como de unas personalidades anormales o defectuosas debido a motivos, causas biológicas, antropológicas, fisiológicas o sociológicas. Por lo tanto, la criminología crítica es toda aquella pauta que va en contra de la criminología tradicional o la criminología positivista. De igual forma, podemos decir que la criminología crítica tiene varios principios o dependiendo del autor, puede citar algunos principios.
En este caso, les hablaré sobre los principios que se encuentran relacionados en la mayoría de teorías. Para estos principios, los cuales son los más repetitivos, existen cuatro. Existe el primero, que es el principio de oposición al sistema tradicional de la criminología ortodoxa, que la califica de conformista, debido a que, como sabemos, la criminología crítica se ha caracterizado por criticar, cuestionar el por qué y el para qué. De igual forma, el segundo principio es el ataque al orden legal constituido e incluso al principio al propio derecho pues penal. El tercer principio es una nueva concepción de la conducta desviada y como cuarto principio es la inspiración marxista para la creación de la criminología política. Yo les voy a hablar sobre la falta de respuesta estatal ante el fenómeno y la selectividad y arbitrariedad de la respuesta penal. La respuesta del sistema penal ante el fenómeno criminal ha sido muy débil y está poco estructurada, como también se dice que no cuenta con una estrategia definida. Quizá una de las principales características del sistema penal guatemalteco ha sido una falta de orientación, una política eminentemente reactiva y una carencia absoluta de coordinación interinstitucional. Esta descoordinación estatal ha producido graves problemas, como sería la falta de un mando unificado de prevención y persecución penal. También ha producido la ausencia de una investigación criminal al servicio del sistema penal democrático. También una falta de control sobre los cuerpos de seguridad que en la práctica operan desde una ilegalidad y una arbitrariedad. La atomización de las instituciones ha derivado en la falta de lo que son planes estratégicos con relación a lo que viene siendo el delito y la violencia. En Guatemala se dice que se cuenta con una menor cantidad de presupuesto a lo que es una investigación criminal, por lo que esta ausencia de investigadores provoca un vacío enorme en el sistema penal y este impide avanzar en el esclarecimiento de muchos casos. Compañero, me toca que exponer la insatisfacción de la víctima ante el proceso penal. Insatisfacción significa desacuerdo, enojo, malestar, disgusto, etc. La víctima ante el proceso penal tiene un rol muy importante durante lo que es el proceso, en la cual las tendencias descritas en el ámbito de América Latina que nuestro sistema procesal penal tuvo que reconocer de manera generosa, la cual algunos han criticado y han dicho que es de una forma exagerada y muy generosa por el conjunto de derechos que a favor de la víctima. En su mayoría, el ámbito de derechos procesales de intervenir, es decir, vinculados al ejercicio de la acción penal en forma autónoma. No solo se trató de una cuestión planteada a nivel normativo, sino una parte importante de la teoría de la justificación de los cambios estuvo en la mejora sustancial de los derechos a la víctima. Y a pesar de eso, en su enorme reconocimiento de derechos en los últimos años pareciera se ha consolidado una opinión negativa en ciertos círculos de autoridades y opiniones públicas respecto a la capacidad del número del sistema procesal penal para efectivamente proteger los derechos de la víctima en forma adecuada. Esto ha generado una enorme presión pública por modificaciones legales que incrementan sus derechos. También les voy a exponer lo que es la reproducción. Se dice que la reproducción y multiplicación de problemas por parte del sistema penal. Algunos profesionales del derecho dicen que el sistema de justicia, en este caso guatemalteco, es uno de los principales temas de discusión en su opinión pública. Ese problema se vive en nuestro sistema y como se ha venido multiplicando. Dice que la razón del proceso de lucha anticorrupción que ha denudado a través de pasar los tiempos, de la corrupción que ha vivido nuestro país y que enfrenta en nuestra actualidad,
La razón por ese problema es que el sistema de justicia no tiene capacidad y también se da lo que es una mora judicial, en este caso, ante el acumulo de hace décadas. La situación del sistema penitenciario es uno de los problemas. Los privados de libertad evidencian esta mora judicial. Muy buenas noches, yo les hablaré sobre la expropiación del conflicto por parte del Estado. La expropiación aparece en los manuales jurídicos como una figura jurídica y entre las políticas públicas como un instrumento, pero no es ni una figura ni la otra, ni un instrumento cualquiera. Es un poder en un sentido excepcional del Estado. Podemos ver o recordar que en el 2000 la Corte Arbitrarial Internacional condenó a México a pagar una indemnización de casi 17 millones de dólares a Medcad, una empresa norteamericana dedicada al tratamiento de residuos peligrosos que habían sido víctimas de lo que se definió como una expropiación. La expropiación es uno de los poderes fundamentales de todo Estado, el de suprimir legítimamente la propiedad a nombre de un interés que se considera superior. Y siguiendo de las clasificaciones de la filosofía política, el momento de la constitución de la propiedad en el mismo que el de la fundación del Estado. En la visión panorámica de la tendencia mundial en el régimen de la expropiación deja ver que no se trata de un proceso homogéneo. Consiste en una sustitución de la tensión entre intereses públicos e intereses privados por la tensión entre intereses locales e intereses globales. Ahora hablaremos sobre lo que es el control social como la industria. Durante el conflicto armado interno en Guatemala, el control social se convirtió en un elemento más en el tejido social de las comunidades indígenas rurales y los espacios en participación política. Se rompió la confianza, la seguridad, porque todos los mecanismos de control miraron no solo los comportamientos, sino principalmente los pensamientos progresistas y de cambio así mejores condiciones de vida, los que fueron clasificados de los comunistas. Estos géneros generó miedo, desconfianza e inseguridad. En la sociedad vemos en el mundo industrial o postindustrial, tenemos un proceso de producción cultural en forma de la industria, que es la industria a la que le llamamos industria en el mundo, que nos viene desde la revolución industrial en el siglo XVIII. Una producción pensada no solo para satisfacer las necesidades básicas de la sociedad, sino en función de un mercado lucrativo para el dueño de los medios de producción. Hoy en día la cultura es como siempre lo ha sido en la historia, un mecanismo de control social, un elemento que garantiza la reproducción del sistema, pero junto a eso es también un gran negocio en fabricar bienes culturales como en el mismo criterio para producir cualquier bien destinado al mercado, como por ejemplo un automóvil, un detergente, incluso un seguro de vida. Eso es todo por mi parte. Como podemos observar, cada día se acude más al derecho penal para la solución de los problemas sociales, endureciendo las penas e incrementando como consecuencia el número de intervenciones judiciales en este ámbito, sin que la respuesta se obtiene del mismo que sea idónea para las partes y olvidándose de la situación vulnerable. La mediación en este caso es un proceso estructurado de la resolución de conflictos en el que las partes implicadas con ayuda de un mediador buscan a través del diálogo las soluciones conjuntas para la resolución del problema. Las características básicas de la mediación son su voluntariedad, confidencialidad y equilibrio entre las partes. Es por tanto una manera pacífica de resolver los conflictos, siendo las partes las protagonistas de dicho proceso.
Esta sería aplicable a multitud de conductas que están tipificadas como delitos en nuestro Código Penal y especialmente en los supuestos en los que se hace referencia expresa el perdón al ofendido y aquellos delitos que requieren de la denuncia de parte de la víctima. En nuestro sistema actual, tanto penal, resuelve estas situaciones desde la justicia retributiva. Justicia que se basa en el castigo y a consecuencia de esto genera irresponsabilidad, como normalmente lo hemos visto, tanto como incapacidad de asumir las consecuencias de los actos alrededor de la pena privativa de la libertad, aunque existan en nuestra legislación otro tipo de alternativas. Muchas gracias.